Muy bien, para el video de hoy vamos a realizar la sustentación de uno de los ejercicios de esta actividad. Entonces, esta es la unidad 3, tarea 3 de la materia de cálculo integral. Vamos a ver la sustentación del video a continuación. El grupo al que pertenezco es el 100, 411, 954. Entonces vamos a ver a continuación la sustentación. Bueno, antes de empezar vamos a escuchar entonces el enunciado que nos dice lo siguiente. Determine el área encerrada entre las curvas, dadas pues dos funciones. Entonces nos dan la primera función, que es f de x menos x al cuadrado menos 4x, y la segunda función, que es g de x igual a x al cubo más 5x al cuadrado más 4x. Entonces tenemos esas dos. Vamos a empezar por apuntarlas. Entonces tenemos, a ver cómo me organizo. Tenemos las dos funciones. Vamos a empezar por ahí. Entonces tenemos la primera función, que es f de x menos x elevado al cuadrado menos 4x. Y por otro lado tenemos, bueno, vamos a ponerla algo así, como por acá lejitos. Tenemos la segunda función, que es g de x igual, bueno, x al cubo más 5x al cuadrado más 4x. ¿Sí? Bueno, tenemos estas dos funciones. Lo primero que... Uy, está un poco torcido. Lo primero que debemos de realizar para poder llevar a cabo esto es igualar las funciones. Ese es como el primer paso, ¿no? Entonces vamos a empezar a igualar estas dos funciones. Entonces, pues, como lo dice la palabra, básicamente es poner el igual en la mitad. Entonces empezamos colocando menos x al cuadrado menos 4x vendría siendo igual a x al cubo más 5x al cuadrado más 4x. Listo. Ahí ya tendríamos, ese sería básicamente el igualar las funciones. Ahora vamos a hacer algo al siguiente paso, que es igualar a 0. Entonces en teoría todo debería quedar igual a 0. Entonces vamos a empezar por igualar todo a 0. Entonces pues como vamos a igualar a 0, empezamos con el 0, que será igual. Entonces en este caso, como vamos a pasar al 0 a este lado, vamos a hacer un movimiento de los elementos. Entonces vamos a poner primero esto, lo cual nos va, según el orden que le vayamos dando, nos va a alterar lo que son los signos. Entonces vamos a poner, vamos a tratar de ir organizándolo. Entonces vamos a igualar a 0. Perdón, esto es al cuadrado. A ver, acá tenemos, listo. Sigue este. Ahora siguen los que están solitos. Y con este acá, listo. Entonces acá básicamente tratamos de ponerlo ordenado. Entonces empezamos con, según los exponentes, el de mayor exponente. Luego tenemos el de exponente a la 2 o al cuadrado. Entonces que es el 5x al cuadrado. Y el x al cuadrado, que es este. Entonces al moverse pues cambia. Y finalmente tenemos los que no tienen exponente o son exponente 1, pues. Entonces tendríamos este y tendríamos este, que quedarían aquí al final. Entonces bueno, ahora hay algo que es sumar los términos semejantes. Sí, entonces vamos a... Términos semejantes es decir que, bueno, sí se parecen o bueno, son semejantes, como lo dice la palabra. X a la 3 es x a la 3, no tenemos nada más que, que se parezca a eso. Tenemos al cuadrado, bueno, pues al cuadrado sí tenemos el 5x al cuadrado y el x al cuadrado. Entonces esto sumado, pues acá hay como un imaginario. Entonces al sumarlo, pues quedaría en 6. Entonces 6x al cuadrado más, bueno, ya finalmente tenemos estos dos que son semejantes o son pues iguales, muy parecidos. Entonces lo sumamos
los números, nos quedaría 8x. Entonces, básicamente así tendríamos a este punto. Entonces ahora vamos a continuar. Bueno, el siguiente paso vendría siendo buscar algo que tenga, bueno, vamos a aplicar el factor común. Entonces vamos a buscar o a identificar algún elemento que se repita en todos. Entonces vamos a empezar con la x y podemos observar que, bueno, se repite la x, se repite la x como tal. Entonces todos tienen x, tenemos una x acá, otra acá, otra acá. Entonces ese vendría siendo como nuestro factor común. Entonces vamos a establecer el factor común con x al cuadrado. Vamos a establecerle un más 6x y un más 8 más 8 como tal, porque este solamente, recordemos que al hacer esto, bueno, vamos a tomar, como digo yo, como prestadas. Entonces vamos a quitarle acá una x, nos quedaría este, y este le quitamos la única x que tiene, pues nos queda así solito. Y este que era el 3, pues nos queda un 2, porque sacamos la x, el factor común. Entonces, ahora, ¿cuál es el chiste con el factor común? Debemos de hallar un número que sumado nos dé 6, pero que al multiplicarlo nos dé 8. Entonces empezamos por seguir declarando 0 es igual a x. Abrimos lo que llaman, bueno, en el CIPAS lo veíamos como canastas o bueno. Esos números vendrían siendo el 4 y el 2. Entonces 4 más 2 son 6 y 4 por 2 son 8. Entonces aquí vamos a colocar x más 4 y la otra canasta, o bueno, el otro espacio, que vendría siendo más 2. Así ya tendríamos a ese punto. Entonces ahora lo que se hace es básicamente un despejar. Sí, básicamente es despejar. Entonces para despejar, bueno, aprovechar acá un poquito el espacio. Entonces vamos a hacerlo de este lado. A ver, vamos a continuar aquí. Bueno, entonces en el primer elemento, bueno, tendríamos x, x más 4 y x más 2. Esos vienen siendo como nuestros elementos. Entonces x, pues básicamente lo podríamos igualar a 0 y listo. Acá tendríamos el primer elemento. Ahora vamos a buscar el segundo. Entonces tenemos x más 4 igual a 0. Entonces esto viene quedando como, pues es como un despejar, ¿sí? Entonces pasamos el 4 para este lado y pues al cambiarlo, pues cambia el signo. Entonces nos queda menos 4. Bueno, esto es un menos. Listo, nos queda un menos 4. Entonces así ya tendríamos el segundo elemento, pues. Entonces ahora vamos a buscar el tercer y último elemento. Bueno, esto deberíamos de haberlo especificado acá un 1, esto un 2 y ahora entonces vamos a buscar x sub 3, que bueno, x viene siendo x más 2, que es igual a 0. Nuevamente pues hacemos lo mismo, despejamos, esto es un 3, entonces es un más, al pasar allí quedó en un menos, entonces tenemos menos 2 y ahí tenemos el ese vendría siendo como nuestro tercer punto de corte. Ah, bueno, no había mencionado eso. Después de igualarlo, ¿sí? Después de hacer la primera parte, que es igualar las funciones, pasamos a igualar a ceros con el fin de irnos aproximando y poder determinar los puntos de corte. Los puntos de corte, que es por donde se van a encontrar los trazos de la gráfica, ¿sí? de las funciones. Bueno, ya teniendo esto, esos datos que resalté ahí, podemos empezar a ir estructurando la fórmula o la forma en que vamos a encontrar el área. El área, pues, entre las curvas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay una fórmula base que viene siendo la siguiente. A ver, voy a pasar un momento el video mientras pues escribo la fórmula. Ok, bueno, ya tenemos aquí apuntada lo que es la fórmula básicamente, entonces como para entenderla rápidamente es de la siguiente manera. Entonces el área viene siendo igual pues a las
a la integral de las funciones. Entonces vamos a tener en el... bueno, esto funciona con límites. Entonces acá vamos a tener como el límite inferior y acá el límite superior, o el punto de corte menor y el punto de corte mayor. Entonces, ¿cuál es el chiste con este? El menor va a ser el que esté pues el menor, el que esté como más, el valor más pequeño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 y 3, pues 3 sería el más pequeño, entonces se iría ahí. Y el mayor, pues es el mayor, el más positivo, el más alto, o el más grande. Entonces, para este caso, según los resultados que tenemos aquí, entonces tenemos menos 4, que viene siendo el menor. Si hacemos en la gráfica, en el plano cartesiano, sería el menor porque estaría más hacia este lado. En cambio, el menos 2 estaría más como hacia la mitad. Y el 0 estaría más hacia la derecha, como más acercándose hacia los positivos. Entonces el punto de corte menor, para este caso, como son en dos partes las integrales, entonces va a ser menos 4. Y acá arriba vamos a tener menos 2. Por este lado va a ser diferente, va a ser menos 2 y acá 0. Así lo tendríamos. Entonces, bueno, ahora acá internamente lo que tenemos en la integral como tal es la función g de x menos la función f de x. Y aquí viene siendo básicamente lo mismo, pero pues al revés. F de x menos g de x. Entonces, bueno, una vez más voy a pausar un momento el video para pues no demorarnos mucho mientras apunto. Ok, listo. Ya hemos realizado el tema acá de copiarlo. A ver cómo me ubico mejor. Listo. Ya hemos copiado lo que es la siguiente parte. Entonces básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? Reemplazar. Entonces g de x, ¿dónde lo tenemos? Aquí. F de x aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente sustituimos, reemplazamos. Entonces acá ponemos g de x, que viene siendo esto, pues lo ponemos acá y esto lo ponemos aquí al lado. Esto pues es normal, entonces menos con menos pues no se puede poner seguido, entonces lo introducimos entre paréntesis. Lo mismo pues hacemos de este lado. De esta forma ya tenemos que ir avanzando. Entonces lo que debemos de hacer es pues ir realizando las operaciones, ir mirando términos semejantes, ir mirando que podemos resolver. Básicamente viene quedando algo muy parecido a lo que vemos acá, muy parecido. Entonces vamos a resolverlo poco a poco. Entonces, por ejemplo, acá lo mismo, tenemos términos semejantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un cuadrado, acá tenemos otro cuadrado, acá tenemos 1 elevado a la 1, elevado a la 1, son términos semejantes que nos van a ir llevando nuevamente a esto. Lo mismo del otro lado, pero pues al revés. Entonces vamos a ver cómo queda. Bueno, básicamente nos vendría quedando así. Como les mencionaba, el resultado bien este que resolvimos anteriormente nos viene quedando muy parecido a este. Al ser este ejercicio casi el mismo que este, pero al revés, pues básicamente se nos invierten son los signos. Sí, eso es lo que tenemos básicamente. Por ejemplo, acá el menos con menos nos viene dando un total de más, ¿sí? Ley de signos. Bueno, entonces, perdón. Entonces, a ver cómo me organizo acá. Entonces, para seguir avanzando, lo que debemos de hacer ahora es ir resolviendo pues, de las correspondientes integrales, ¿sí? Que están, pues, como por partes, le digo yo, que son por este lado y por este lado. Entonces vamos a resolverlas. Entonces básicamente nos viene dando los siguientes resultados. Entonces el área, bueno, se puede escribir área, en este caso yo lo hago como abreviado así, con la A. Bueno, tenemos el siguiente resultado, habiendo resuelto, a ver, ¿cómo hago para...? No, toca así. Bueno, ya teniendo el siguiente resultado, entonces nos viene dando algo así como 0.25 x a la elevado a la 4, 2x al cubo más 4x al cuadrado. Es importante que después de resolver pues como tal la integración, no olvidemos especificar el tema de los puntos de corte. Entonces seguimos especificándolos, muy importante. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a resolver esos corchetes. Entonces vamos a armar una sola línea
y vamos a definir cada parámetro de las x. Entonces vamos a decir cuando las x son menos 2, cuando las x son menos 4 y así sucesivamente, cuando corresponden a 0, cuando corresponden a los demás valores. Entonces vamos a pasar a reemplazar las x. Es un poquito demorado, entonces voy a pausar el video pues nuevamente mientras escribo. Entonces básicamente quedaría así. Vamos a poner 0.25, vamos a reemplazar la x, entonces vamos a poner ahí un paréntesis y vamos a poner el punto de corte. Entonces en este caso sería menos 2. Para este caso quitamos la x y ponemos un paréntesis menos 2. Para el siguiente caso también igual, quitamos la x, ponemos entre paréntesis menos 2. Luego seguimos pues avanzando con el siguiente, entonces tendríamos este. Es lo mismo, quitamos la x, en este caso ya sería menos 4. Entonces ponemos menos 4, acá pues lo mismo, reemplazamos entre paréntesis menos 4, y finalmente hacemos lo mismo, pero esta vez ya hablando pues de los límites que nos corresponden de la segunda parte. Entonces los límites de la segunda parte son pues 0 y 2. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, a ver, ya casi hemos terminado, entonces nos va faltando ya lo que es prácticamente la última parte. Entonces tenemos menos 2 elevado al cubo menos 4. Bueno, estamos trabajando la segunda parte, esto es menos 2 elevado al cuadrado. Listo. Bueno, recopilando nuevamente, lo que hemos venido haciendo era lo que les comentaba, sustituir. Si notan, entonces tenemos el 0.25, lo pasamos acá tal cual, pero vamos a trabajar primero con el límite de menos 2. Entonces la idea es trabajar primero con el límite, leemos de corte, el punto de corte superior. Vamos a trabajarlo primero, después trabajamos el inferior. Después de eso, entonces vamos a trabajar la segunda parte. Entonces va a ser la misma forma. Primero punto de corte superior, después el inferior. Entonces, analizando acá, tenemos como la primera parte, que es 0.25 x al cuadrado, reemplazamos esto y ponemos el límite superior. Superior porque está más cerca menos 2 al positivo que menos 4, entonces por eso hace parte del superior. Entonces tendríamos 0.25 menos 2 elevado al cuadrado, a la 4, perdón, igual que acá, más 2x elevado al cubo. Entonces esto sería 2 entre paréntesis menos 2 elevado al cubo, más 4x elevado al cuadrado. Entonces 4 entre paréntesis menos 2 elevado al cuadrado. Ahora pasamos al límite inferior, hacemos exactamente lo mismo pero con el menos 4. Entonces si lo ven acá, con el menos 4, hasta acá todo este pedazo viene haciendo correspondencia a esto, mientras que lo que tenemos acá de aquí en adelante ya hace parte de esta segunda operación, por decirlo así. Entonces tenemos lo mismo, el límite, el punto de corte mayor o superior es 0, porque es el que es más positivo y más grande, mientras que acá más abajo tenemos el menos 2, que es el menor. Entonces igual, seguimos sustituyendo de igual manera. Entonces vamos a empezar a resolver las operaciones. Entonces vamos a hacer los correspondientes elevados, vamos a sumar, ¿sí? Vamos a empezar por resolver paréntesis de cada una, después vamos a resolver la operación global por partes, ¿sí? Vamos a tener entonces paréntesis, después la operación global y después vamos a resolver todo. Vamos a pasar un momento el video mientras vamos resolviendo. Bueno, menos, entonces ponemos un paréntesis, acá tenemos un 4 y ya, listo, aquí cerramos, listo. Bueno, después de hacer todas las operaciones, pues son operaciones básicas, menos 2 elevado a la 4, nos va a ir dando el resultado. Ese resultado pues lo vamos a multiplicar por este y así sucesivamente con cada término.
Después de tener el resultado pues total acá, pues se realiza la suma, después se realiza la resta de este con lo de acá, igual de este lado, lo de esto con esto y finalmente todo. Finalmente, bueno, después de hacer todos los cálculos, nos viene dando estos resultados, pues para resumir un poco. Entonces nos viene dando 4 menos 0 más 0 menos, paréntesis, menos 4. Si este menos es menos de la operación como tal, este menos pues indica que es negativo el número. Entonces básicamente los ceros pues se anulan, entre ellos mismos se podría decir se anulan, 0 es 0. Entonces este signo corresponde al 0, que pues el 0 es neutro, entonces de cierta forma pues ni positivo ni negativo, pero se lleva el signo. Finalmente tenemos entonces este que es el de la operación menos con menos da más, y nos quedaría 4 más 4, porque este 4 acá pues recordemos que es positivo, ¿no? Acá hay un más. Entonces esto forma el otro positivo, entonces nos daría un total de 8. Entonces ya de esta manera, perdonarán el ruido y bueno, estoy teniéndolo con la mano, entonces de pronto por si se pierde un poco la pantalla. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al resultado. Entonces el resultado es 8. Sí, pues lo que acabamos de hacer. Entonces basado en eso podemos decir que es de 8 unidades. Si recordamos el enunciado nos dice determine el área encerrada entre las curvas definidas por las funciones f de x y g de x. Finalmente entonces tenemos 8, que es el resultado. Bueno, pero entonces esto hay que definirlo. Entonces tenemos 8 unidades. 8 unidades, independiente pues de la métrica que se esté utilizando. Entonces básicamente ese sería el ejercicio. Así obtendríamos el área entre las curvas. Entonces eso es todo.